el honor de el día de hoy presentar al doctor Heriberto Medina Franco. Les pido un aplauso para él. Cirujano, médico cirujano que se graduó con mención honorífica por la UNAM. Es cirujano general por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cirujano oncólogo por la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Certificación vigente por el Consejo Mexicano de Cirugía General y Consejo Mexicano de Oncología. Actualmente es cirujano oncólogo de la Fundación Clínica Médica Sur y el Hospital Ángeles de Morelia, Michoacán. Profesor de Clínica Quirúrgica de la Escuela de Medicina Dr. Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana. Es académico titular de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía. Es investigador nacional nivel 2 del CONACYT, Fellow de la American College of Surgeons, miembro del comité editorial de Annals of Surgical Oncology, consejero del Consejo Mexicano de Oncología, autor de 168 artículos en revistas indexadas, 56 capítulos en libros y editor de 7 libros. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro magno ponente para dar inicio a nuestras jornadas. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación de estar con ustedes. Y en los siguientes minutos vamos a hablar, iniciando estas jornadas, de diferentes cánceres. Pues del cáncer más, le voy a llamar el más popular, y es más popular por varias razones que van a ver en los siguientes minutos. Es un cáncer ya conocido desde hace muchísimo tiempo, tanto tiempo que les pongo aquí una cita del papiro de Smith. El papiro de Smith, de casi 3000 años antes de Cristo, donde el sacerdote y primer ministro del faraón Imhotep, en una descripción de casos clínicos, si han estudiado historia de la medicina, él describía diversas enfermedades, y él hablaba de esta enfermedad donde decía que es una masa abultada en el pecho, fría, dura, densa como un fruto de sangre que se propaga insidiosamente bajo la piel. Y esto grábenselo porque es lo que van a tocar ustedes en las piezas anatomopatológicas el día de hoy. Hace una descripción perfecta de un carcinoma de mama, lo más probable un carcinoma ductal, y Imhotep describía el tratamiento que existía en ese momento para la enfermedad, y él ponía curación, no hay ninguna. Como veremos, esto ha cambiado afortunadamente en el transcurso de los siglos, si bien no es hasta sino recientemente cuando verdaderamente ha habido un cambio muy importante en el tratamiento del cáncer de mama. ¿Por qué es popular el cáncer de mama? Bueno, en primer lugar por su incidencia, por su frecuencia. Aquí, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, donde es gráfica del Globocan. El Globocan es una oficina de la Organización Mundial de la Salud que se encarga de llevar a cabo estadísticas a nivel mundial. En barras azules está la incidencia y en barras rojas está la mortalidad. Lo primero que quiero llamar aquí la atención es que vean la diferencia entre incidencia y mortalidad para cáncer de mama, de tal manera que no se vayan, y es lo que quiero dejarles en la mente, con la idea de que a sus pacientes cuando le dicen me dio cáncer de mama, me voy a morir. Pues no, eso es lo que ocurre. De hecho, la mayoría de las pacientes con cáncer de mama fallecen de cáncer de mama. Hoy por hoy, aproximadamente el 20% de las mujeres que les da cáncer de mama fallecen a consecuencia de la enfermedad, a diferencia de otros cánceres como por ejemplo el carcinoma hepatocelular que está acá. El segundo cáncer, pues aquí es la próstata, como verán ustedes, y en mortalidad es ganado a nivel mundial por el cáncer de pulmón en cuanto a mortalidad. Si nos especificamos, si nos vamos solamente a las mujeres, si nos vamos solamente a las mujeres, obviamente sigue siendo el cáncer más frecuente, aunque aquí en mujeres, sí, por la enorme frecuencia que tienen, enorme incidencia, es la principal causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial. En México no existen estadísticas. Lo único que tenemos en México son otros datos. Y los otros datos que tenemos también son el Globocan. Y el Globocan nos da estimados de frecuencia del cáncer en México, y estos son los estimados del Globocan para el año 2020.
donde nuevamente calcula el Globocan que mama y próstata son los cánceres más frecuentes en México para ambos sexos. Y en cuanto a mortalidad a nivel Latinoamérica, los principales cánceres que causan la mayor mortalidad en América Latina son mama, pulmón y cáncer colorectal, siendo los más importantes cánceres, y por ello es, la popularidad o el enorme interés que hay en cáncer de mama. ¿Qué hay de particular del cáncer de mama específicamente en nuestro país? Además de ser la primera causa de mortalidad por cáncer de mujeres en México, tiene ciertas particularidades. Como les digo, no hay datos a nivel nacional, desafortunadamente, entonces les voy a presentar algunos estudios que nos orientan algunas características del cáncer de mama en nuestro país. Este es un estudio que se hizo con alrededor de 10.500 pacientes en 3 instituciones: el FUCAM, Instituto de Enfermedades de la Mama, que ya prácticamente desapareció, el Instituto Nacional de Cancerología y el Centro Oncológico Estatal del Estado de México, en Toluca, donde lo primero que les quiero llamar su atención, porque esto se repite en múltiples publicaciones, es la edad de las pacientes. La edad promedio de las pacientes es de 52 años, y esto ya había sido reportado hace muchos años, en los 70s, por el doctor Rodríguez Cuevas del Centro Médico Nacional, donde había establecido que el cáncer de mama en México se presenta en promedio 10 años antes que en Estados Unidos o en Europa. Esto es muy importante para el nivel de acuciosidad que ustedes tienen que tener y de sospecha con sus pacientes jóvenes. No es lo mismo que lo que leen ustedes de la literatura norteamericana o europea. Allá el promedio de edad es entre los 65 años, alrededor de 65 años de edad. En México es de 52 años de edad, y esto tiene que ver también con el escrutinio. Otra particularidad que nos brinca de inmediato en este estudio es que de estas 10.500 pacientes, menos del 10% se detectó por mastografía, comparado con Estados Unidos, donde actualmente más del 70% de los cánceres son detectados por mastografía. ¿Qué quiere decir esto? Que la enorme mayoría de los cánceres en nuestro país se detectan porque la paciente se tocó una bolita. Y esto no es detectárselo a tiempo, y les voy a explicar por qué. El promedio de tamaño de tumor en este estudio fue de 3 centímetros. Si pudiéramos cambiar un poquito las luces, poniéndoles luces a ustedes y oscureciendo esta parte de acá, estaría un poquito mejor. Y esto nos va a llevar a las etapas clínicas, donde las etapas clínicas tempranas o iniciales corresponden el 0 es el carcinoma in situ, es menos del 20% de las pacientes, cuando en los Estados Unidos las etapas iniciales corresponden a cerca del 80% de los cánceres de mama que ven en Norteamérica. Obviamente la sobrevida tiene que ver con la etapa del cáncer, pero esto tampoco es tan feo para cáncer de mama. Miren, etapa temprana, ¿qué significa etapa temprana? Un tumor que está localizado en la mama, que no se ha ido a los ganglios. La probabilidad de que una mujer cuyo cáncer se encuentre localizado en la mama y no se haya ido a los ganglios, la probabilidad de que esté viva después de 5 años es del 95%. Es muy buena su sobrevida. Si tiene ganglios afectados, la probabilidad de que esté viva 5 años después es del 78%. Si tiene metástasis a distancia, hueso, pulmón, hígado, la probabilidad de que esté viva después de 5 años es del 27%. Y si bien esta cifra se oye muy fea, 27% a 5 años, aunque ustedes no lo crean, es muy buena comparado con otros cánceres. Por ejemplo, el cáncer de páncreas, la probabilidad de que un paciente esté vivo con cáncer de páncreas en etapa 1, limitado al páncreas con ganglios negativos, es del 25% a 5 años.
es más baja todavía que la de una mujer con cáncer de mama metastásico. Como les digo, no hay estadísticas a nivel nacional, entonces presento estadísticas de varias instituciones. Estas son del Instituto Nacional de Cancerología. Otra vez se repite, la enorme mayoría de las pacientes con etapas localmente avanzadas. Y este es un estudio muy reciente presentado en el Congreso de ASCO apenas este año, American Society of Clinical Oncology este año, del Centro Médico Nacional, siglo XXI. Este ya es un grupo de pacientes un poquito más, digamos, más cautivas, a diferencia de cancerología, que es población abierta, equivale a lo que para aquí en Michoacán es el Hospital Civil o el Centro Oncológico Estatal. Estas ya son pacientes derechohabientes al Seguro Social. Uno esperaría que tuvieran pues atención más cercana, se les estuviera haciendo su mastografía, y aún así menos del 50% están detectadas en etapa temprana, aún siendo pacientes derechohabientes. Y nos vamos con el porcentaje privilegiado de nuestra población, la práctica privada, el paciente que tiene recursos para atenderse en un hospital privado, y les estoy hablando de uno de los hospitales caros de la Ciudad de México, que es donde me desempeñé la mayor parte de mi vida, antes de venir para acá a Michoacán hace 3 años. Les presento una experiencia de una base de datos que yo he juntado con 354 pacientes desde 2001, cuando regresé a Estados Unidos, hasta la actualidad, ¿sí? Otra vez llamo su atención en cuanto a la edad de las pacientes, ¿sí? 52 años, o sea, se repite. Eso es constante. ¿Qué otra cosa les quiero llamar su atención? Tipo de detección. Pacientes privados, escrutinio, solamente el 33%. Es decir, el 70% de las pacientes en el medio privado se detectaron una bolita en la mama. Ahora, les quiero hacer hincapié y demostrar que el detectarse una bolita no es detección temprana del cáncer. Les voy a decir por qué. El tamaño del tumor promedio, pues ya le bajamos un poquito al de cancerología, 2.33 centímetros con una mediana de 2 centímetros. ¿Cuál es la diferencia? Y miren, cuando se detecta por escrutinio, es decir, cuando lo detecta la mastografía, el promedio del tamaño del tumor es de 1.18 centímetros. Cuando lo detecta la paciente o el médico, el promedio del tamaño del tumor es de 2.8 centímetros. Como que ya no se antoja ser tan temprano, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no es tan temprano? El porcentaje de pacientes que tiene ganglios positivos, si lo detecta la mastografía, es menos del 10%. Si lo detecta la paciente o el médico, la mitad de las pacientes ya tiene ganglios positivos. Entonces, el siguiente mensaje que les quiero dejar en su mente es que no los engañen. Nos han dicho muchísimo: explórate la mama, promuevan la exploración mamaria porque reduce la mortalidad por cáncer de mama. No es cierto. No digo que no lo hagan, por supuesto, porque las pacientes luego me preguntan: oiga, doctor, pero es que me detecté una bolita de 2 centímetros, estamos a tiempo, ¿verdad? No, bueno, o sea, sí, es mejor de 2 que de 3, es mejor de 3 que de 4, y de 4 que de 5, sí es mejor. Pero una paciente, o sea, detectado por la paciente o incluso por el médico, estoy hablando de que el médico, alguien que estamos entrenados para detectar lesiones, cuando la detectamos, la mitad ya tiene ganglios positivos. Eso ya no es una etapa temprana. Ya no es una paciente que tiene una probabilidad de sobrevida, como les demostré en la diapositiva inicial, de más del 95% a 5 años. ¿Sale? O sea, en realidad, como les voy a demostrar, es la mastografía la que cambia la sobrevida de las pacientes. Y además, como es aquí sus compañeras me dijeron que era un estudio un curso de patología, les tengo que hablar de patología, y les tengo que hablar de grado del tumor. Y entonces, como ustedes saben, el grado del tumor significa qué tanto se parece el tumor al microscopio al tejido que le dio origen. Y entre menos se parezca, más malo es. Se está desdiferenciando. Y es más maldito. Y mata más a la paciente. Y además tiene que ver
el grado con el tamaño del tumor. Los tumores grado 2, al menos en este estudio, en promedio medían 2 centímetros, los tumores grado 3, 3 centímetros. ¿Qué ocurre primero, el huevo o la gallina? No lo sé. Si porque son de más grado crecen más rápido, o entre más crece el tumor, más se va desdiferenciando. Cualquiera de los dos puede estar contribuyendo a lo mismo. ¿Qué ha pasado en México a lo largo del tiempo? La prevalencia del cáncer de mama sin duda ha venido para arriba, aunque afortunadamente la mortalidad ya está disminuyendo. Y esto es por los avances muy importantes en el tratamiento, que no es motivo de la plática del día de hoy en relación al tratamiento, pero sí ya ha cambiado. Factores de riesgo para cáncer de mama. El primero de ellos, el género. Uno de los más fuertes. Y esto lo menciono para que se les quede en la mente que a los hombres también nos puede dar cáncer de mama. Tenemos mama. Sí, aunque ustedes no lo crean. Really. De hecho, el primer cáncer de mama que yo atendí en México cuando regresé a Estados Unidos fue en un hombre que llegó al departamento de urgencias diciendo que le dolía el pecho. Y como llegó a urgencias del Instituto Nacional de Nutrición diciendo que le dolía el pecho, inmediatamente le cayeron los de medicina interna haciendo el electrocardiograma y enzimas cardíacas y todo esto porque le dolía el pecho. Nada más que si hubiera sido gringo hubiera sido más explícito, porque dijo: no, me duele el breast, no el chest. O sea, lo que le dolía era la mama, y tenía un cáncer de mama. 100 a 1 más o menos, por cada 100 hombres que tienen, 100 mujeres que les da cáncer de mama hay un hombre, ¿sí? Esa es la proporción. La otra es la edad. Entre más edad, más riesgo. Esto también porque hay de repente algunas pacientes ya viejitas que dicen: no, hombre, ya estoy muy viejita, ya no me va a dar, ya no me da. No, hombre, entre más edad, el riesgo va siendo cada vez mayor. Eso sin duda alguna. Otro factor de riesgo, los antecedentes familiares. Muchas pacientes, o una proporción relativamente alta, entre un 20 y un 25%, tienen antecedentes familiares, lo cual no quiere decir que sea un cáncer hereditario. Existen los cánceres hereditarios en mama, ¿sí? El cáncer hereditario de mama está asociado a mutaciones en los genes los más frecuentes, el BRCA1 y BRCA2, que son genes de reparación celular, de reparación del ADN. BRCA1, cromosoma 17, BRCA2, cromosoma 13, se transmiten por herencia autosómico dominante y incrementan el riesgo también de cáncer de ovario. Síndrome de Angelina Jolie, ella fue la que lo hizo famoso, este tipo de cáncer hereditario, y ella tomó la decisión de quitarse las mamas en forma preventiva. La probabilidad de que una mujer le dé cáncer de mama cuando tiene una mutación en BRCA1 es de alrededor del 85%. Una mujer que tiene mutado el gen BRCA1 es el 85% del riesgo que le dé cáncer de mama. Es verdaderamente alto. Otro factor de riesgo, cáncer contralateral. Una mujer que ya tuvo cáncer en una mama tiene mayor riesgo de que le dé cáncer del otro lado. Enfermedad proliferativa de la mama. Y aquí, hablando de patología, la presencia de mastopatía fibroquística, que es la patología más frecuente de la mama, y fibroadenomas, no incrementa el riesgo de cáncer de mama. Dicho sea de paso, otros mitos: el tamaño de la mama y la presencia de implantes mamarios o cirugía plástica de las mamas tampoco incrementa el riesgo. Sí, algunos diagnósticos en las biopsias, como la presencia de hiperplasia ductal, por ejemplo, la presencia de papilomas o adenosis esclerosante, incrementan el riesgo del cáncer de mama con un riesgo relativamente bajo, o sea, no es tanto, pero sí, obviamente si hay atipia, el riesgo relativo se incrementa. Carcinoma lobulillar in situ, aunque tenga ese nombre muy feo de carcinoma, el carcinoma lobulillar in situ no es un carcinoma, es un factor de riesgo para cáncer de mama, ¿de acuerdo? Actualmente se le ha tratado de quitar el nombre de carcinoma por neoplasia lobulillar in situ, pero el nombre pues ya se le quedó. Otros factores de riesgo los englobo como factores endócrinos, para que no se los tengan que aprender de memoria. Mucha exposición a estrógeno o prolongada estrógeno, menarca temprana, menopausia tardía, poca o nula paridad, tener hijos en etapa tardía o no tener hijos,
síndrome del estudiante de medicina, o sea, digo, tener hijos después de los 40 años de edad, a diferencia de la indígena de Chiapas, que tiene su hijo a 14 o 15 hijos a los 14 años de edad empiezan. Ese es protector contra cáncer de mama, les da cáncer cervicuterino, por supuesto. Pero bueno, es una por otra, ¿no? En los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal también incrementan el riesgo de cáncer de mama. Eso no hay ninguna duda. La radiación en la juventud. ¿Por qué tendría una mujer que radiarse? Generalmente está asociada a la enfermedad de Hodgkin, como tratamiento de la enfermedad de Hodgkin. Cuando pongo ahí radiación, otro mito. Es que no me hago la mastografía, doctor, porque me están radiando. Y como me van a radiar, eso me va a incrementar el riesgo de cáncer de mama. Se ha estudiado eso. ¿Cuál es la dosis tóxica de radiación? Porque finalmente la mastografía es radiación. ¿Cuántas mastografías me tengo que hacer para que sea tóxica la radiación? 250. Es la dosis acumulativa de radiación para que sea tóxica. Ninguna mujer, por muy acuciosa que sea, se hace 250 mastografías en su vida. Vamos a ver que hay que hacérsela anualmente a partir de los 40 años de edad. Y a menos de que alguna de ustedes viva alrededor de 256 años de edad, no se van a hacer 250 mastografías en su vida. Entonces no es factor de riesgo para el cáncer de mama. Cuando digo hay radiación, me refiero a radiación externa, por ejemplo, insisto, linfoma, u otras razones de tener radiación a nivel de la mama. El alcohol, para todo gusto de todas ustedes, el riesgo relativo es muy bajito. El viejo confiable, tabaquismo. ¿Y por qué le digo el viejo confiable? Porque en todos los exámenes, cuando les preguntan factor de riesgo para cáncer, ponen tabaquismo y latina. Pero en realidad es muy poco, para mama no tiene mucho que ver. Algunas diapositivas de dónde salió estos factores de riesgo. Este estudio, el Women's Health Initiative, es el primero que se adquirió en la terapia de reemplazo hormonal. Tiene que ver con incremento del riesgo de cáncer de mama. Vean ustedes que si bien tiene que ver, tampoco es para tanto. Este es el número de casos de cáncer de mama en el grupo que tomaba reemplazo hormonal contra el grupo placebo. Sí es mayor, pero tampoco es para tanto. O sea, digo yo, alguien que me dice, doctor, ¿tengo contraindicado el uso de reemplazo hormonal? No por amor de Dios. Sobre todo si esto lo está llevando a la verdadera locura, no. La densidad mamaria. Esto es algo que la densidad mamaria es un factor de riesgo para cáncer de mama. Y pues ahí sí es como tener los ojos azules. Que dicho sea de paso, factor de riesgo para melanoma. ¿La piel blanca? Y pues no pueden hacer nada, digo, así eres. Tienes la mama densa. Y ustedes vean aquí en estas diapositivas donde se ve bien claro cómo es, entre más densa es la mama, el riesgo relativo de tener cáncer es mayor. Pero pues ahí sí no podemos hacer como que mucho, ¿no? Donde sí podemos hacer es en esto. Y me llama muchísimo la atención cómo el factor de riesgo modificable, de hecho el único que podemos modificar, es este. Y las mujeres y en general la población está verdaderamente preocupada porque si que el celular me causa cáncer de mama, que si las hormonas del pollo bachoco me causan cáncer de mama, que si la comida enlatada me causa cáncer de mama, y que si las ondas ay, por amor de Dios. O sea, no sé, a lo mejor sí, me causa cáncer de cerebro, la verdad por celular. Pero miren, o sea, esto es lo que realmente tiene problema y esto no les preocupa a nadie. Y esto sí está demostrado. La obesidad. Es el único factor que realmente puede... Si ustedes se fijan, los demás factores de riesgo que les mencioné, no los puedo modificar. Si mi mamá tuvo cáncer de mama, pues ¿qué? ¿La edad? A menos de que me quiera morir de niño, no lo puedo modificar. Pero aquí está, por ejemplo, miren, no me voy a ir, porque esta es una práctica de obesidad y cáncer, todos los cánceres que se asocian con la obesidad. Y me voy a centrar en el que es de ahorita. El mama, en posmenopáusicas, el riesgo aumenta 33% por cada 5 kilogramos de peso corporal por encima de los 25. O sea, los 25 que es lo normal. Por cada 5 arriba, aumenta en 33% el riesgo. Ah, pero eso sí, preocúpate por si las hormonas del bachoco te aumentan. Si ustedes vieron la terapia de reemplazo hormonal, el riesgo relativo es como de 1.2.
comparado con lo que te protege también la terapia de reemplazo hormonal, contra osteoporosis, contra enfermedad cardiovascular, contra que no enloquezcas, que no mates a tu marido. O sea, hay un montón de cosas que protege la terapia de reemplazo hormonal. Y la obesidad, que yo sepa, no protege contra nada. Fíjense otra, visto de otro lado, el riesgo atribuible a la obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo desapareciera a la obesidad en el mundo, ¿qué porcentaje de cánceres elimino? Vean, en mama el 33% de los cánceres se va, de útero el 31% y el 10% de colorectal. Ese es el impacto de la obesidad en el cáncer. Y no les he hablado del tabaquismo, porque ese es el otro. ¿Por qué? En niveles elevados de estrógeno, ya saben ustedes, la principal fuente de estrógeno en la mujer posmenopáusica es la grasa periférica, además de que en la obesidad, por la resistencia a la insulina, hay niveles elevados de insulina, insulin growth factor, que actúa como mitógeno, y el tejido adiposo actúa como un tumor endocrino. Aquí está un resumen de cómo le hace la presencia de adiposinas, citocinas inflamatorias, metabolitos de lípidos y hormonas, los estrógenos. Este desequilibrio entre leptina y adiposina nos lleva a una progresión del cáncer de mama. Específicamente para endometrio y mama, que son los dos cánceres hormonodependientes, hay un incremento en la aromatización de andrógenos que nos lleva a un hiperestrogenismo, como aquí está, la conversión a estrógeno y su metabolismo. Desde el punto de vista de patología, existen dos cánceres de mama, dos orígenes, vamos a llamarle así. El más común es en los ductos, que llevan la leche de los lobulillos donde se produce el HER2, que es un receptor de la familia del factor de crecimiento epidérmico, y el Ki67, que es un marcador indirecto de proliferación celular. Entre más alto está, quiere decir que la célula está proliferando más rápido, y obviamente el tumor es más agresivo. Basado en lo anterior, los cánceres de mama se clasifican en 4 tipos. Luminal A, que significa un tumor con receptor de estrógeno y progesterona positivo, HER2 negativo y un Ki67 menor del 15%. Este es el tumor más buena onda de todos. Luego está el luminal B, que expresa receptor de estrógeno y cualquier otra combinación. ¿Qué quiere decir? Que pueda tener progesterona negativo, o HER2 positivo, o un KI mayor del 15. El HER2 puro, como su nombre lo indica, es todo negativo, solamente el HER positivo, y el triple negativo, como su nombre lo indica, todo es negativo, y es el más gacho de todos. Es el que menos sobrevida tiene. Aquí hay algunos ejemplos de la inmunohistoquímica, así nos lo entregan los patólogos, nos lo reportan. Un receptor de estrógeno, por ejemplo, este es un luminal B, porque tiene el receptor de estrógeno fuertemente positivo, pero progesterona negativo, ¿sí? Con un HER2 de una cruz, que es negativo, y un KI del 15%. Otro ejemplo de otro luminal B o indeterminado, porque hay que hacerle estudios más avanzados para HER2. Este es un HER2 indeterminado y hay que hacerle estudios más a fondo para ver si expresa o no expresa el HER2. Todo esto nos va a llevar a factores predictivos y pronósticos. ¿Cuál es la diferencia entre un predictivo y un pronóstico? El predictivo son aquellos factores que ¿qué es lo que predice? La respuesta del tumor a un tratamiento. ¿Sí? Ejemplo, los receptores hormonales me va a predecir que va a responder a bloqueo hormonal. El HER2 me va a predecir que me va a responder a un anticuerpo monoclonal que se llama trastuzumab. Y los pronósticos me van a decir qué tan bien o qué tan mal le va a ir a una paciente con ese cáncer. Y los ejemplos son la edad. En forma triste, entre más viejita es la paciente, mejor le va. O visto de otra manera, entre más joven, peor le va. Es más agresivo los cánceres en mujeres jóvenes. Estado ganglionar, el factor pronóstico más importante para cáncer de mama.
La presencia de ganglios positivos es lo que peor pronóstico le da a las pacientes. El tamaño del tumor, que es un continuo, como les dije, entre más grande es peor. Grado de diferenciación, vamos a hablar ahorita un poquito más allá. La presencia de invasión linfovascular o un componente intraductal extenso son factores microscópicos que son mal pronóstico. El HER2, además de ser predictivo, es pronóstico. Si se sobreexpresa el HER2 es malo, y un KI67 elevado es malo también. Todos estos factores los pueden ustedes resumir en algunos algoritmos que ya están en su celular, lo pueden bajar esto, y estos, por ejemplo, estos programitas les dicen cuál es el chance, por ejemplo, de una paciente con estas características de que esté viva y sin enfermedad, por ejemplo, a 10 años. El Adjuvant Online o este otro en la Unión Europea, del Reino Unido, perdón, Vámonos un poquito a ejemplos de patología. El carcinoma ductal in situ, que es el precursor del ductal infiltrante. Aquí vemos la presencia del tumor que se encuentra dentro de los conductos de la mama, no ha revesado la membrana basal, y este es un carcinoma ductal in situ. ¿Cómo se trata el carcinoma ductal in situ? Esto se ha visto, este sería muy largo, pues que yo me entretuviera dándoles todo el tratamiento, pero de acuerdo a este índice de Vanois es un pueblo en California, se ha basado en el tamaño del tumor, en la presencia de márgenes, el tipo de grado que tenga el tumor y la edad de la paciente. Como ven, la edad de la paciente es importante como factor pronóstico adverso. La recomendación del tratamiento: tumorectomía con radiación o mastectomía, dependiendo de este índice. Este es el carcinoma lobulillar in situ, que, como les dije, es un precursor de cáncer, no es un cáncer, no se tiene que tratar como cáncer, sino es un precursor solamente, un factor de riesgo. Este es el cáncer más común que hay, el carcinoma ductal infiltrante. Aquí vean ustedes cómo ya rompió la membrana basal y está infiltrando. Aquí ya está fuera de los conductos y las células se encuentran en el estroma del algunos variantes del carcinoma ductal infiltrante, como el carcinoma tubular, el medular, y este que pues, es obvio, hasta yo que no soy patólogo, gemocinoso, ¿no? O sea, estoy lleno de moco, ¿sí? Ahora, uno de los problemas que tienen los patólogos, claro que no hay ningún patólogo por aquí porque se me va a regañar, es que cuando los patólogos hablan de diferenciación, es que tan feo se ve un tumor. Y eso de la fealdad, pues es bien subjetivo. Viernes en la noche, después de la cuarta cerveza, pues ya se fueron los feos. Y ya los veo guapos a todos. Entonces, de repente los patólogos, cuando dicen, pues grado 1, grado 2 y grado 3, te trataron de poner de acuerdo para ver a qué le llamamos grado tal. Entonces dijeron, bueno, vamos a ponerle puntos a formación de túbulos, pleomorfismo nuclear y mitosis, y le ponemos puntos a cada uno y vemos si es bien diferenciado, moderadamente diferenciado o poco diferenciado. Y esto es a lo que me refería con el SBR. Scar Bloom Richardson es el apellido de 3 patólogos, que obviamente sirve para clasificar a los carcinomas ductales, porque es formación de ductos. Los lobulillares no forman ductos. Este es el carcinoma lobulillar infiltrante, que tiene un aspecto, como ustedes pueden ver, completamente diferente. Y en los últimos minutos me van a aguantar un ratito a la galería del horror. Y les pongo la galería del horror para que se lleven verdaderamente en su mente ganas de diagnosticar el cáncer en etapa temprana. ¿Sí? Porque la minoría de cánceres, y aquí se los vuelvo a demostrar, se diagnostican en etapa temprana en México y en Latinoamérica, comparado con Estados Unidos o Europa. Estos son algunos de los cánceres, algunos de los datos clínicos de cáncer de mama. La retracción de la piel, la van a ver ustedes aquí en sus piezas de patología, nada más que pues ya en formol pues ya no se ve tan bonito. La presencia de retracción de la piel en forma bilateral. Esto es porque, como lo van a ver en sus piezas, el tumor retrae
forma muchas cicatrices alrededor. Esto es la famosa piel de naranja, por el linfedema que ocasiona el cáncer. Otro dato de potencial cáncer, aunque no es la causa más común, la secreción sanguinolenta por el pezón. Esta es la patología que más comúnmente da, esa secreción sanguinolenta, es el papiloma intraductal, ese es benigno, aunque sí existe una variante que es el carcinoma papilar de mama, ¿no? Y estos son la galería del horror, la galería del terror. Cánceres de mama verdaderamente avanzados como este, como este, como este, como este, donde evidentemente la señora no creen que se fue a acostar un día y se levantó así. Ajá. Como este, donde además la señora sí iba al doctor, a un doctor así como ustedes, y le daba antibióticos porque era un absceso. No veo por qué una mujer de cerca de 75, 80 años de edad, como ustedes pueden ver en la diapositiva, va a tener un absceso en la mama. Es un cáncer abscedado, por supuesto. O este caso extremo de autoamputación de la mama, donde la mama se le cayó a la paciente, a pedacitos. Ahora, este es un caso de una mujer con retraso mental y abandono social. Ustedes pueden decir, pues sí, ¿no? Pobrecito. Pero aquí les traigo un ejemplo extremo. Y se las traigo para que vean esta bata de dónde es. De uno de los hospitales más caros de la Ciudad de México. De una paciente con un nivel sociocultural muy, muy elevado. Y se los traigo para que vean que el nivel sociocultural a veces no va empatado con el nivel cerebral, ¿no? Esta mujer llegó con choque séptico por necrosis de la mama. En otras palabras, lo que los quiero convencer es de que ustedes tienen que diagnosticar cáncer así y no así. Esto es temprano, esto no es temprano. ¿Sale? Esto no es temprano tampoco. Entonces, ¿qué es lo que les tengo que dejar de mensaje? La mamografía. La mamografía hay que hacerla anual entre los 40 y los 70 años de edad. Y en cánceres que se sospeche hereditario, 10 años antes del familiar más joven con cáncer de mama. Es decir, si la mamá tuvo cáncer a los 40, las hijas tienen que empezar a los 30 con su mamografía. Ya luego podríamos hablar de qué es con resonancia magnética. El ultrasonido no sustituye a la mastografía, es un complemento. Estoy hablando del escrutinio. ¿Vale? Y para que vean ustedes y lloren junto conmigo, todos tenemos que llorar juntos, todos juntitos. La cobertura de Papa Nicolau, de acuerdo al Ensanut en México, es del 45%. La cobertura de mastografía en el grupo de 50 a 69 años es del 29%, y en el grupo de 40 a 49 años es del 17%. Ahora gritar junto conmigo, ¡viva México! La mamografía es el único estudio que ha logrado demostrado reducir la mortalidad por cáncer de mama. Se reporta de acuerdo al sistema BIRATS. Para que los pacientes no se asusten, dicen, hay doctores que me dijeron que tenía un cáncer grado 4 porque me le pusieron BIRATS 4. No. El BIRATS es el grado del que el radiólogo tiene de sospecha que la lesión se trata de cáncer. No es el grado de cáncer. ¿Sale? Aquí hay algunos ejemplos, como este, microcalcificaciones. A esa le pusieron BIRATS 0, es un clásico cáncer, por ejemplo. Este es un BIRATS 5, ya con una masa en el cuadrante superior. Un ejemplo típico de una lesión bien redondeadita por ultrasonido, BIRATS 2, una lesión típicamente benigna, y una lesión típicamente maligna, como esta, con vascularidad en el interior. ¿Sí? Cuando hay por otro lado una masa palpable, lo que tenemos que hacer ahí sí es mastografía y ultrasonido, y si es sólida, biopsia. ¿Sale? Como este, una masa irregular que requiere biopsia. Hay algunos adjuntos como la elastografía,
con la resonancia magnética, como en este caso, ¿no? Que también nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, donde incluso con el medio de contraste nos da curvas de captación que nos ayudan también a tener el diagnóstico de... Entonces, ante una lesión mamaria, si es palpable, menor de 40 años, riesgo promedio, si es sólida y se vigila. Si es quística y es asintomática, se vigila. Si es sintomática, se aspira. Si es no palpable, de acuerdo al BIRATS, 1 a 3 se vigila, 4 o 5 se requiere biopsia. Una vez que se hace el diagnóstico de cáncer de mama, lo que sigue es etapificarlo, de acuerdo al sistema TNM, donde el T es el tamaño del tumor, N es la presencia de metástasis y N es metástasis a ganglios y M es la presencia o no de metástasis a distancia, y basado en eso le vamos a poner un estadio. El estadio 1 es tumores menores de 2 centímetros sin metástasis, estadio 4, metástasis a distancia. Actualmente la AJCC ha incluido para estadiar a las pacientes el HER2, los receptores de estrógeno, de progesterona y el Oncotype. ¿Qué es el Oncotype? El Oncotype son plataformas genéticas donde al cáncer se le hace una secuenciación en la cual se ve, en este caso del Oncotype van a ser 21 genes y se van a ver qué genes están prendidos y qué genes están apagados. Basado en eso se va a clasificar si el tumor es de bajo riesgo o de alto riesgo. Y esto nos sirve, este tipo de estudios, para ver si el tumor amerita que la paciente se le dé o no quimioterapia. ¿Sí? Aquí se ven, por ejemplo, los estudios que se han hecho con Oncotype. De tal manera que los factores pronósticos hoy, pues así los digo yo, y nos estamos moviendo a los factores pronósticos. Termino diciéndoles que la sobrevida del cáncer de mama, vean cómo ha cambiado. En los 70s, la probabilidad de sobrevida a 5 años de una mujer con cáncer localizado, regional a distancia era esta. En el año 2020, esa es la probabilidad de que una mujer con cáncer de mama esté viva. Sin embargo, lo más importante sigue siendo la detección temprana. ¿Qué podemos decir? Que el cáncer de mama es un problema de salud pública, por supuesto, es el cáncer más frecuente, sin duda. Es la principal causa de mortalidad por cáncer de mujeres en México. La principal acción de prevención primaria, porque ya dicen, hay que prevenir el cáncer de mama, hazte tu mastografía. No, la mastografía no es para prevenir el cáncer de mama, es para detectarlo a tiempo. Si quieres hacer algo para prevenir el cáncer de mama, se evita la obesidad. Eso sí es para prevenir, ¿sí? Y la introducción práctica de los estudios moleculares en el tratamiento. Y así es como los cirujanos nos vemos a nosotros mismos. Muchas gracias por su atención.